En política, a veces una jugada que parece maestra puede acabar, bueno, saliendo el tiro por la culata. Hoy vamos a analizar a fondo ese tenso escenario en Extremadura, un bloqueo político que ha tenido a todo el país pendiente. Y lo haremos siguiendo el análisis del canal Justo Recargado. Pues esa es la gran pregunta aquí. ¿Qué pasa cuando convocas unas elecciones para afianzar tu poder y el resultado es justo el contrario? Porque eso es lo que ha pasado en Extremadura. No hubo una victoria clara, sino un lío tremendo y un bloqueo total. Vamos a ver cómo se ha llegado a esta situación. Todo empieza con una decisión bastante... Ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox, y los extremeños le han dicho que si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho 2 tazas. Creo que no es felicitable. Bastante audaz, la verdad. María Guardiola, del Partido Popular, decide adelantar las elecciones. Y no lo hace por casualidad, tenía un objetivo clarísimo. Quería gobernar, pero gobernar a su manera, sin depender de nadie. El plan, según nos cuenta la fuente, era de libro: convocar elecciones para sacar una mayoría absoluta. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para no tener que necesitar los votos de Vox para nada. La idea era gobernar en solitario y punto. Y claro, el ambiente antes de las elecciones, pues se podía cortar con un cuchillo. La fuente destaca que el partido de Guardiola no es que solo se distanciara de Vox, es que, como dice esta cita, la campaña estuvo llena de críticas muy duras, dejando clarísimo que con ellos, como se suele decir, ni agua. ¿Pero qué pasó? Pues que las urnas hablaron y dijeron algo totalmente diferente a lo que esperaba el PP. La estrategia de Guardiola no es que no funcionara, es que fue contraproducente, un revés en toda regla para sus planes. ¿Cuál es su línea roja, digamos? ¿Cuál es la línea roja de Vox para poder dar, La he contado. para poder dar apoyo a María Guardiola, que justo esta mañana ha dicho que no se arrepiente de haber convocado las elecciones? No sé también qué le parecen esas declaraciones. Las declaraciones me parecen propias, pues siento tener que repetirlo, pero de la soberbia que ha caracterizado a la señora Guardiola durante todo este tiempo, la soberbia que le caracterizó en las elecciones extremeñas anteriores, donde insultó a Vox de manera reiterada y después tuvo que pactar con Vox, la soberbia que le ha caracterizado por ser incapaz de dialogar con Vox y de llegar a un acuerdo presupuestario como en otros lugares, y que le llevó a convocar unas elecciones gastándose el dinero de los extremeños, y parece que continúa en el R que R sin ningún tipo de arrepentimiento. Yo creo que eso indica una soberbia. En cuanto a las líneas rojas, ya las he dicho, los votos de Vox no van a ser ni invisibilizados ni traicionados. ¿Para qué hipótesis? Ya lo veremos, pero insisto, es que no vamos a adelantar acontecimientos cuando es posible que la señora Guardiola se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, que igual es algo que ya puede hacer con más facilidad que con Vox. Y aquí tenemos la primera gran sorpresa. Porque lejos de salir reforzados, el Partido Popular perdió casi 10.000 votos si lo comparamos con las elecciones anteriores, o sea, justo lo contrario de lo que estaban buscando. Y para rematar la jugada, aquí está el giro de guión definitivo. Mientras el PP perdía fuelle, Vox no solo aguantaba, sino que duplicaba sus escaños. Es que es irónico. La maniobra para no necesitarlos los convirtió en una pieza absolutamente clave e indispensable en el tablero extremeño. No sé si nos puede concretar un poco más. No. Todas significa todas, he dicho menos a qué, menos a pactar con los socialistas y los comunistas, y menos a invisibilizar a los votantes de Vox. Pero las fórmulas de un acuerdo que suponga un cambio en las cosas que a nosotros nos importan en Extremadura, en las políticas del campo, en las políticas migratorias, en las políticas de género, en las políticas de impuestos, pues un acuerdo de ese tipo puede tener muy diversas fórmulas. No estamos hablando de eso en estos momentos, pero he dicho que todas las fórmulas están abiertas, no estamos exigiendo nada, estamos simplemente esperando a que la señora Guardiola mueva ficha y tome la decisión. Insisto, la pelota está en su tejado, no en el nuestro. Ahora a la señora Guardiola le basta con la abstención de Vox, no como en la legislatura anterior. No sé si ustedes se plantean que el precio de sus votos sea distinto en función de si lo que Guardiola les pide es un sí o una abstención. Da igual lo que nos pida Guardiola. Lo que no va a ocurrir es que se invisibilicen los votantes de Vox. Si Vox cuenta de cualquier manera en cualquiera de las fórmulas, va a ser para un gran cambio en Extremadura. Y si no, tendrá que buscar otras fórmulas. Claro, después de estos resultados, la reacción no se hizo esperar. El líder de Vox, Santiago Abascal, le puso nombre a la estrategia de Guardiola. Para él, esto no fue un simple error de cálculo político, no. Fue, y lo cito textualmente, un acto de soberbia. Así que, de repente, Vox tenía la sartén por el mango.
Con este poder inesperado, su postura se volvió, como es lógico, mucho más dura. Se pusieron firmes, intransigentes y, como cuenta la fuente, listos para poner sus condiciones sobre la mesa. Y Abascal lo dejó clarísimo con esta frase que se convirtió en su línea roja, vamos, inamovible. Venía a decir que sus votos tenían un valor y que no iban a permitir que se les ignorara o se les dejara de lado en ninguna negociación. Y ojo, que no pedían solo un par de cargos. Abascal insistió en que cualquier pacto tenía que pasar por cambios políticos de calado en temas fundamentales para ellos. Querían un giro de 180 grados en las políticas de la región. Con el tablero político completamente bloqueado, Abascal movió ficha otra vez. De forma pública le planteó a Guardiola las que, según él, eran sus únicas 3 opciones para formar gobierno. Un ultimátum en toda regla, vamos. Con este movimiento, lo que hizo Abascal fue, básicamente, quitarse la presión de encima y pasársela toda al Partido Popular. El mensaje era algo como: mirad, los números son los que son, la decisión ahora es solo vuestra. Y a las opciones, vaya tela. O pactar con sus rivales históricos de la izquierda, ya fuera el PSOE o Podemos, o, finalmente, tragarse el orgullo y sentarse a negociar en serio con Vox. Un dilema, pero de los buenos. La mafia de Sánchez, que dirige el Partido Socialista y que dirige el Gobierno de España, está colapsando claramente, como se ha visto en Extremadura, y amenaza además con provocar un colapso del Estado. Hay que decirlo todos los días, hay que decirlo con claridad. Hablamos de una mafia corrupta, hablamos de una mafia acosadora de mujeres y encubridora de delitos, y hablamos de una mafia que coloca como candidato a un individuo procesado en las elecciones que acabamos de celebrar en Extremadura. Y en ese contexto leemos también y conocemos noticias estos días tremendas sobre el colapso de la sanidad pública, y hemos conocido, según denuncias de sindicatos, que se han producido 3 muertes en las últimas semanas en salas de urgencias tras largas esperas. Y todo ello nos exige un esfuerzo contundente de oposición, un esfuerzo de denuncia, un esfuerzo de oposición para los que de verdad queremos ejercer la oposición, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance contra este gobierno tomado por una mafia, desde la presentación de una moción de censura para retratar a este gobierno y para retratar a todos sus socios parlamentarios que lo sostienen, hasta el esfuerzo internacional que Vox está desplegando, por ejemplo, pidiendo la celebración de un pleno monográfico en Bruselas sobre la corrupción de la mafia de Sánchez y, por supuesto, para tratar de explicar los lazos y los enlaces que hay entre esta corrupción y una narcodictadura como la de Venezuela. En relación a los resultados electorales en Extremadura, se constatan algunas cosas muy importantes. En primer lugar, una debacle de la mafia de Sánchez, una debacle clarísima del Partido Socialista, como no había ocurrido antes. En segundo lugar, se constata que el Partido Popular ni aún así consigue la mayoría para la que adelantó estas elecciones. El Partido Popular no consigue sus objetivos y además pierde casi 10.000 votos en relación a las anteriores elecciones. Y es el Partido Popular el que convocó estas elecciones con un único objetivo, que era el de no depender de Vox. Y ayer los extremeños hablaron con claridad y han dicho que quieren más del doble de Vox. Esa es la realidad que nadie puede tapar, es la realidad que nadie puede eludir y es la realidad que va a contar en los próximos meses y espero que en los próximos años en Extremadura. Y para que su argumento tuviera más peso, Abascal tiró de hemeroteca. Les recordó a todos que el PP ya había pactado en el pasado tanto con socialistas como con comunistas en otros sitios, como Ceuta, Bruselas o incluso en la misma Extremadura. Pero que nadie se equivoque. Esto no es solo una historia local. El análisis que seguimos argumenta que lo que está pasando en Extremadura es en realidad el reflejo de una tensión que se vive en toda la política española. De hecho, aquí se cita a Abascal denunciando lo que él llama una guerra sucia contra su partido. Y lo interesante es que dice que no le viene solo de la izquierda, del PSOE, sino también desde la derecha tradicional, desde el propio PP. Es el Partido Popular el que tiene que decidir, y es el Partido Popular el que tiene que decidir en Extremadura, pero probablemente no solo en Extremadura. Si el Partido Popular quiere seguir aplicando políticas socialistas, políticas pactadas con los socialistas, pues que pacte con el Partido Socialista. Tiene mayoría para ello en Extremadura en estos momentos. Ambos pueden conformar una mayoría y además ellos ya han pactado en otros lugares, como por ejemplo en Ceuta, que parece pequeñito,
pero también en Bruselas, que es muy grande y que tiene un gran influjo sobre todas nuestras políticas. Si no quiere pactar con el Partido Socialista, pero el Partido Popular y la señora Guardiola quieren seguir demonizando a los hombres con políticas de feminismo extremo al estilo de Irene Montero, pues las pueden pactar con Podemos. También tiene mayoría con Podemos en Extremadura para poder obtener una investidura y conformar una mayoría. Y no estamos diciendo algo raro, el Partido Popular ya pactó un gobierno en la época del señor Monago con los comunistas en Extremadura. Si por el contrario el Partido Popular reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, pues ahí está Vox, que es la fuerza que más crece en estas elecciones. Es la fuerza que dobla sus resultados y que más crece tanto en porcentaje como en escaños, como en votos. Y esa es la lectura más importante de estos resultados. Pero lo que no se puede hacer si alguien quiere un acuerdo con Vox es llamar señoros a los representantes públicos de los votantes de Vox, por cierto, y no llamárselo nunca a Pedro Sánchez, a pesar de haberse convertido en un peligro para las mujeres españolas. Y eso es lo que debería denunciar el Partido Popular, y debería cambiar, para denunciar que Sánchez es el verdadero peligro para las mujeres en España, por la importación de delincuentes sexuales extranjeros, por la excarcelación de violadores, de acuerdo con Podemos, y por el acoso sexual ocultado dentro de su propio partido. Por desgracia, durante esta campaña, lo que hemos visto es al Partido Popular demasiado cerca del Partido Socialista, y lo que hemos visto es una guerra sucia contra Vox permanente, desde Ferraz y desde Génova. Y lo que hemos visto es la propagación de bulos que eran originados en Génova y que replicaban las terminales mediáticas de Ferraz, y al revés, bulos de la extrema izquierda y de Ferraz que eran replicados por terminales mediáticas del Partido Popular. El comentarista de La Fuente va incluso un paso más allá. Su conclusión es que si el Partido Popular acaba pactando con el PSOE, sería una auténtica tomadura de pelo para sus votantes. ¿Por qué? Porque esa gente les votó, precisamente, para echar a los socialistas del poder. Total, que todo este embrollo nos lleva directos al resultado final de esta apuesta electoral. Un punto muerto. Un estancamiento político con una región entera esperando a ver qué pasa. El nudo del problema es bastante simple de entender. Guardiola no puede ser presidenta sin el apoyo de Vox, y Vox le dice que muy bien, que le da su apoyo, pero a cambio de entrar en el gobierno. Y de ahí no se mueve nadie. Un jaque mate político. Y es aquí donde Abascal remata con esa frase que La Fuente destaca y que lo resume todo a la perfección. La responsabilidad de encontrar una salida, de desbloquear la situación, recae única y exclusivamente en el Partido Popular. Al final, toda esta situación en Extremadura nos deja una pregunta en el aire, una que va mucho más allá de la política regional. En un panorama tan fragmentado, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo un pacto es una necesidad para poder gobernar y cuándo se convierte en una traición a tus propios votantes? Ahí queda la reflexión.